Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, tarde ya. Estamos aquí en nuestro primer live del 2021. Con mucho gusto de saludarlos, aunque seguimos desde casa. Pero nos da mucho gusto poderlos invitar a que nos visiten a la galería si sacan una cita previa. Con mucho gusto pueden irnos a visitar, llamándonos, nos pueden contactar si ven aquí en nuestras redes. Ya sea a nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales o nuestro correo, para que puedan ir a visitar a la galería y ver las exposiciones que tenemos, pero todos les recuerdo que es bajo previa cita, porque ahorita seguimos cuidándonos todos desde casa. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar de la exposición que acabamos de inaugurar hace un par de semanas de Luca Bray, a quien veo que ya está por aquí conectado. Hola, Luca. Y me voy a conectar con Eric, que bien sabemos que es ya nuestra charla, que ya lo veo también por aquí. A ver si ya se conecta. Hola, Luca. Hola, Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diane? Un Muy saludo para bien, ¿y tú? todos. Bien, gracias. Aquí recordando que es nuestra primera charla que tenemos a partir de este nuevo año y en año nuevo chino. Claro, comenzando ciclo, Sí, totalmente, totalmente. Es de buen agüero, ¿no? por supuesto. Y también ahora que lo mencionas, hablando de inicios y de buenos augurios y agüeros, un saludo también para Luca, que no había tenido yo la oportunidad de mandárselo. Sí, ahí está, nos está siguiendo ahorita desde Italia. No sé si también está ahí todo el mundo conectado también. Les voy a poner acá. Estoy haciendo aquí unas maniobras para poder leer sus mensajes mejor. Porque los invitamos, les recordamos a todos los que se están conectando que por favor, si tienen dudas, preguntas, cualquier comentario que nos quieran hacer, aprovechen la sección del chat para podernos comunicar por ahí y aprovechar que para eso son las redes sociales, ¿no? Pues el día de hoy vamos a platicar de justo la exposición de Luca Bray. Para quienes no la hayan podido ver todavía, pues pueden revisar aquí en nuestras redes sociales o irse directamente a nuestra página de internet. La tenemos toda montada ahí. O como mencionaba antes de que se conectara Eric, que nos pueden solicitar una cita previa y con todo gusto pueden ir a visitar las galerías, pero digamos, ahora sí, guardando los protocolos de salud para cuidarnos a todos, ¿no? Y bueno, para quienes no conozcan la obra de Luca, Luca es un artista abstracto basado en Italia, que tiene en esta exposición que se titula Il mio blu, o sea, mi azul, que básicamente es por autoexplicativo el título, pero que es de lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy, ¿no? ¿Qué te pareció la exposición, Eric? Bien, me pareció muy bien porque, fíjate, es una exposición que tiene pues prácticamente una decena de piezas y creo que es un ejemplo de esas muestras que son más bien contundentes, ¿no? Por lo que entiendo y por lo que expresó en los propios medios y en sus declaraciones Luca, pues es un corte de caja, digamos, es una temporada de obra muy importante, muy significativa para él por todo el entorno, pero es una exposición precisa de pocas piezas, pero todas creo que representan un momento angular en su carrera, en su trayectoria. Eso de entrada es lo que me pareció así como lo más significativo. Sí, como bien, bueno, no sé si nos acompañaron en la inauguración que tuvimos en Facebook, porque estamos teniendo las inauguraciones de las exposiciones en Facebook y estas charlas aquí en Instagram para darle un poquito de variedad a las plataformas. Y Luca nos comentaba precisamente que esta, pues de entrada era una exposición que en Casa Lam teníamos programada para el año pasado. Pero pues bueno, se da todo el tema de la contingencia, de la cuarentena y todo, y pues un año que se vuelve impredecible para todos. Y bueno, en Italia, ¿qué más decir? Que a Italia le pegó al principio, fue de los países que además de llegar a las noticias, pues de los que más restricciones tenían y una situación de cuarentena realmente más fuerte que aquí, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que esta exposición se generó y se gestó precisamente durante este periodo pandémico. Sin embargo, las piezas en sí no necesariamente son piezas que reflejen una pandemia, por así decirlo, sino es un statement muy claro que hace el artista
para proponer cuál es ahora sí que su quehacer, de qué va, de qué va su estética y su poética, y de qué manera esto fue la manera en la que, como bien mencionas, Eric, hace la transición y este momento como clave en su carrera para, pues para destacar esto, porque si la trayectoria de Luca, para aquellos que no conozcan un poquito de las obras anteriores, él pasó de ser un artista que tenía una saturación y una materia muy cargada a estas piezas que ahorita son de unas transparencias y de una ligereza, lo podría decir de esa forma, pero que no le quitan, no le restan la profundidad que la materia misma le daba. Entonces, creo que estaría interesante, Eric, bueno, no sé si a ti te parece, un poquito como tocar para el público esta idea del arte abstracto, porque creo que es algo que para algunos puede ser muy cotidiano, pero para otros tal vez sea un poco más como ambiguo, ¿no? Porque pues, mucha gente llega a caer en el, bueno, pero eso lo puedo hacer yo o cualquier, o sea, al arte abstracto siempre llega a eso, ¿no? Y creo que Claro. sería como a lo mejor una buena idea aterrizarlos por ahí y aterrizarlos hacia dónde viene la cuestión de Luca. Bien, de acuerdo, me parece muy bien. Fíjate, primer punto para compartir. Me gustaría contar el hecho de que en una situación límite en la vida de las personas, de los artistas del mundo, hay quienes tienen la sutileza de dar cuenta de lo que está pasando sin necesidad de ser explícitos. Es decir, un trabajo de un músico, de un poeta, de una fotógrafa, de una pintora o de un artista, puede estar confrontando la realidad en sus aspectos más crudos, más duros, y no tiene por qué ser obvio en las imágenes lo que está sucediendo. También puede serlo, pero quienes toman el camino de dar cuenta de un límite, en este caso un confinamiento, la aparición de un nuevo elemento, de un patógeno, las crisis que todo esto trae a nivel sistémico, no solo en la parte médica o sanitaria, sino cómo la vida se va al desfiladero. Y hay artistas que están tocados por esto, pero lo llevan a una producción que no, obviamente, ni de forma explícita, representa estos hechos. Yo creo que esta exposición es un ejemplo, entre muchos otros, de esa finura que tiene la actividad cuando es comprometida, cuando es consecutiva, cuando forma parte de una vida. Tú puedes enfrentar los horrores nuevos con un corpus de soluciones y de formas de entender. Y en el caso de lo que llamamos abstracción, ya históricamente estamos teniendo la posibilidad de dar cuenta de la realidad a través de las estructuras, a través de la materialidad, a través de la configuración y el diseño de formas en el espacio, no importa qué soporte, no importa si es de dos, no importa si es algo cinemático o si es algo fijo, la abstracción o también se le puede llamar prácticas perceptuales, están dirigidas a la percepción de formas, estructuras, texturas, fenómenos ópticos, cualidades materiales. Puede también ser un pronunciamiento de cualquier orden, del orden privado, del orden político, del orden simplemente formal. Y aún así está construido como una experiencia donde la percepción sensorial es lo primero. Claro, la mente está implicada, la posibilidad de interpretación está implicada, pero no de una forma semejante a como se da en lo que llamamos imágenes referenciales o que conocemos como figuración o como realismo, como objetivismo. Entonces, el arte abstracto tiene esa ambigüedad, tiene ese poder, pero también tiene su capacidad de incidencia en lo real. Y si a eso agregamos un momento límite, bueno, estamos frente a una obra, como sucede con lo de Luca en esta ocasión, en la que me gustaría incorporar lo que tú señalas, Diane. Es decir, como le sucedió a William Turner en Venecia con la acuarela, o como le sucedió, digamos, por mencionar a alguien, a la fotógrafa Nan Goldin cuando estuvo en Italia después de su fotografía en Estados Unidos en los años 80, 90, lo que aparece es la levedad, la transparencia, un efecto casi diríamos como asiático, ¿no? Entiendo que también en su nomadismo, Luca Bray ha tenido también experiencias en Oriente, ¿no? El mundo chino, o en el caso de otros artistas, el mundo japonés, la parte extrema de Asia, Tailandia, Indochina, ha sido para muchos artistas y para Luca mismo, en su caso, en sus rutas, pues una oportunidad para incidir en la evanescencia, ¿no? Para tomar recursos que son más de transparencia, pero
que no significa que se pierda la consistencia. La materia está ahí con el mismo poder, la materialidad y la configuración del fluido de color, igual que la forma de estructurar el espacio, están en un grado de complejidad incluso mayor, nada más que ahora el estímulo para los espectadores ya no es el de la gran carga de material, ya no es el de la pintura concreta que está realizada sobre objetos y que conforman un universo más bien barroco, que también tiene su poder, ¿no? En este caso hay una apuesta por una levedad. Yo diría levedad pensando en Italo Calvino, para hacer una sintonía analítica, ¿no? En sus propuestas para el próximo milenio, escritas a finales del siglo XX, él ya veía la llegada en las artes también de la cualidad de la levedad. Esa podría ser una de nuestras primeras contribuciones en esta conversación. Y agrego a título personal que, como lo menciona el comunicado de la exposición y como lo conversó con Mariana Chapa, el propio artista, pues sí, el azul ha estado presente en su trayectoria. Ahora tenemos una suite, vamos a decirlo así, una plataforma de obra consagrada a la experiencia perceptual de lo azul, de un mundo azul y del color azul, literal y figurativamente, que hace de esta colección algo muy especial. Seguimos viendo algo que conocíamos de Luca desde aquella primera gran aparición de él ya en el cambio de la década de los 90 a la siguiente, que es la escritura que está presente en la superficie de sus obras, estas insinuaciones del lenguaje, está presente, por supuesto, todos estos pasajes de deslavado, erosión, goteo, superposición, contraposición, contrapunto, repetición y vacío. Hay en esas pinturas que yo vi por primera vez en las aulas de Casa Lam, en el momento que yo me integré a la planta académica, hay ya en la comparación de esas pinturas que yo vi ahí colgadas en las exposiciones y en los muros de las aulas, comparadas con lo que veo ahora en la exposición de Il Mio Blu, veo continuidades, pero también veo una muy interesante disrupción, una decisión de dejar atrás muchas cosas que pueden volver, pero me gusta el atrevimiento de Luca para prescindir de muchas cosas. Hoy, más adelante, me voy a referir a algunas ideas de la extraordinaria filósofa María Zambrano, pero adelanto una frase de ella que podría acomodar para esta primera caracterización. Ella dice: aquellas cosas de las que no nos podemos deshacer aún queriendo, esas son las que nos definen, esas son las que nos pertenecen. Y yo veo en esta colección de obras de Luca las decisiones que le he visto siempre, pero ya depuradas respecto a otras. Sí, de hecho eso es algo que me parece muy, muy interesante que comentes, porque justamente se ve como si fuera una síntesis. O sea, estaba recorriendo el otro día la exposición con una de nuestras, de una persona que nos visitó ahí en la galería, y de pronto me dice, es que todas estas se volvieron como la síntesis de Luca. O sea, como si de toda su trayectoria cada uno de estos cuadros tuviera como, bueno, aquí está sintetizado el quehacer, ¿no? Entonces, y creo que sí es muy interesante porque si bien la abstracción es algo que como bien dices, ¿no? O sea, siento que la abstracción bien entendida es realmente una superficie para generar la posibilidad de todo esto que no es material, de todas estas cuestiones que no son transparentes en la vida cotidiana, ¿no? Como conceptos de levedad, que cómo pintas la levedad, ¿no? No pintas un objeto ligero, pintas la levedad y lo haces de una manera, digamos, que diga expresiva, ¿no? ¿Cómo expresas la levedad? ¿Cómo lo plasmas? Inclusive, o sea, hasta el mismo cuestionamiento de lo azul. ¿Qué es lo azul, no? O sea, lo azul hacia el mar, lo azul, como bien mencionas, Luca, hacia el cielo, como estas constantes que ha tenido en su vida, y un poquito también hasta, creo que de forma un poco terapéutica, ¿no? Que también es lo que ha tenido en su quehacer. Y creo que también se llega a ver un poco, si lo vemos también, esta como la parte caótica que también puede parecer de pronto con una serenidad, o sea, en estas como contraposiciones que también se presentan dentro de los cuadros, pero que precisamente generan todos estos conceptos que están ahí para que el espectador pueda abstraer, ¿no? Y creo que precisamente es esta
abstracción la que se vuelve eterna, o sea, se vuelve muy cambiante y le permite una multiplicidad a los cuadros y una Claro. variedad de interpretaciones. Fíjate que sí, hay artistas que han trabajado centrándose en el autodescubrimiento del color. El color ha sido muy importante desde la filosofía, el arte y la investigación en la era de la ilustración y el romanticismo. Ahí está la muy impactante investigación del pensador y escritor Goethe, ¿no? Sobre su teoría del color a principios del siglo XIX, que tanto marcaría investigaciones posteriores que se proyectan hasta los años de la vanguardia. Ahí están las grandes lecciones de Johannes Itten en la Bauhaus, por ejemplo, y las teorías posteriores del color en los filósofos perceptuales o teóricos como Rudolf Arnheim, por ejemplo. Pero en el caso de los artistas, fíjate, en la escena contemporánea, ¿cómo no recordar la obsesión de Yves Klein con el azul de El Midi? ¿Cómo no descubrir a través de su obra esta pasión y esta mística o la relación que hay con el croma en el trabajo de Anish Kapoor o en el caso de la escena local? Yo siento que una investigación también fundamental es la que hizo Yishai Hussitman con el tema del azul de Prusia en aquella plataforma de obra tan potente, ¿no? Que gira alrededor de este color y su historia y sus implicaciones. En el caso de Luca, discúlpame, termino No, no, rápidamente. sí. En el caso de Luca, lo que me interesa mucho es que él habla del contento cotidiano que tú señalas, la vida diaria, habla incluso en los títulos de los cuadros del día a día y habla a veces del estado de felicidad en el que a él le gusta trabajar en su estudio, lo dice en el opening virtual que tuvo Galería Casalam sobre esta exposición, y yo lo diría personalmente como que lo que en su obra queda proyectado es la plenitud esa del cielo, esa del mar, es justamente la plenitud de recordando a Alessandro Barico, un Oceano Mare, ¿no? Como para rendirle un homenaje a la extraordinaria cultura italiana. Es el azul de la plenitud, no la felicidad gratuita, la del optimismo, digamos, ramplón, no tampoco la sonrisa a como dé lugar, sino la consecución de la plenitud, que es una arquitectura que se construye todos los días. Sí, creo que, digo, ya si nos vamos a conceptos muy italianos, considero que básicamente lo que está haciendo Luca en esta serie, pues, es un dolce far niente que le obligó la cuarentena, que creo que precisamente nos remite inclusive a estos pensamientos que decías, ¿no? Que de Oriente, o sea, alguien que realmente puede estar en la tranquilidad de no tener que hacer nada, o sea, puede llegar a esta plenitud que mencionas, porque sí creo que o sea, sí creo que es algo que a mucha gente puede como avasallar y a otras, a muchos otros les puede generar como un motivo muy, o sea, una pulsión creativa, como en el caso de Luca, ¿no? Porque sí creo que fue algo que realmente desarrolló y se gestó en esto. O sea, me quedé pensando también un poco en digo, una abstracción completamente distinta, pero si te pones a pensar en lo que comentaba Paul Klee en su momento, ¿no? Que entre más horrible se pone el mundo, más abstracto se vuelve el arte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también estás tratando de no, o sea, lo que está ahí no es necesariamente bonito o precioso, sino lo que está, lo relevante es lo que no, lo que es intangible. Y creo que esto se muestra claramente en esta. Si te sigues ahí porque te me pasmaste un poquito. A ver, perdón, Ah, sí no, te ya. escuché. Y fíjate, acabas de tocar un punto que me interesa mucho. Es decir, el giro hacia la abstracción, vamos a llamarle así para entendernos, es una de las formas de resistencia, es una de las maneras de decirle no a la lógica del mundo. En su momento, la concepción cubista del espacio o las primeras enunciaciones de la vanguardia sobre la representación de la realidad eran formas de decir no y de buscar nuevos caminos. Es una forma alternativa de concebir la realidad. Digamos que la abstracción sería una de las sucesivas formas alternativas de concebir la representación de lo real visible, que no sea la que está instalada, la que ya está constituida. También ahí me gustaría, por ejemplo, hablar de que cualquiera de nuestros amigos
que se meta a revisar la página de Luca Bray, va a poder encontrar algunos textos muy interesantes. Yo quisiera rescatar dos visiones para seguir adelante. La del curador y analista Víctor Palacios, que hace una interpretación de la obra de Luca a partir del trabajo de Roland Barthes sobre Cy Twombly, y en la que desecha todas las etiquetas que tienen que ver con la abstracción y analiza lo que está sucediendo en la superficie de esas dos dimensiones en este caso. Y el texto de nuestra muy querida Germaine Gomezaro, que hace un muy buen comentario de donde yo derivo mi principal contribución en esta plática sobre la obra de Luca, que es cuando ella escribe que en su obra hay frescura, espontaneidad y un elemento muy interesante que es el ludismo, el elemento lúdico que tiene que ver con el juego. Sí, totalmente, ¿no? O sea, y bueno, también si lo queremos ver un poco más, digamos, meterlo en estas como ramas del mundo de la historia del arte, o sea, pues bien, también pues, en un momento posguerra, también terminando todo esto, todo el art brut de Jean Dubuffet y demás, ¿no? Que precisamente decía, tenemos que regresar a esta creatividad casi infantil, pero no infantil por lo infantil, sino por lo lúdico, porque precisamente es donde nos permite el juego, donde se permite todo esto, que bueno, realmente la gente lo piensa más, digamos, a lo mejor lo quieren ver más estable desde una cuestión como el abstraccionismo, expresionismo abstracto, perdón, y donde es lo gestual y todo, pero realmente es más que ser lo gestual, es una cuestión lúdica, es una cuestión de divertimiento, de pasarla bien, ¿no? O sea, lo pienso más como inclusive hasta si lo pensamos hacia Oriente, lo gutai, ¿no? O sea, todo el incorporar al cuerpo, meter los pies, jugar, pero es más por esta cuestión lúdica que por solo el arrojo, el aviento de aventarse a plasmar algo, es más como ver, estoy yo aquí, está aquí el cuadro, o sea, la factura de Luca me parece que él literalmente se está entregando en el cuadro, ¿no? Con sus experiencias, con su juego, con la manera en la que elabora sus cuadros y su personalidad, o sea, no podemos negar que él está ahí, o sea, dentro de cada cuadro está él dejando una impronta clara y definitiva, más bien definitivamente distinta en cada uno de los cuadros, donde simplemente se ve precisamente esta cuestión de lo importante de la levedad también que produce lo lúdico, ¿no? Sí, mira, dijiste Dubuffet. Cuando se da en el art brut o en el art autre, es decir, el arte otro y el arte bruto de Dubuffet, cuando se da la idea del niño, pensemos en dos infancias, la infancia de la especie en lo ancestral y la infancia de cada persona en lo infantil. Hay dos niños, el niño Homo sapiens niño y nosotros cuando fuimos niños. Luca no utiliza pinceles ni las herramientas convencionales. Él trabaja con el cuerpo, él trabaja con las manos, va dejando estas marcas y siguiendo con tu lectura, justamente en los años de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló una investigación que, aunque a mí la palabra lúdico siempre me dio algo de alergia, fíjate que el tema del Homo ludens y de lo lúdico, dicho desde otro lugar, me parece de las cosas más interesantes que últimamente he investigado. Nada más, a lo mejor para decir algo breve, a nuestros amigos les podría interesar justo Homo ludens, un ensayo del investigador holandés, del filósofo teórico de la cultura holandés, Johan Huizinga, que se llama justo así, Homo ludens, publicado a finales de los años 30, en la época del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y que es un libro extraordinario donde él nos recuerda que el juego es anterior a la cultura. La cultura tiene elementos que provienen del juego y el juego es anterior a los periodos de inicio de la historia, de la escritura, en la especie, en las culturas. En la vida de cada persona el juego es anterior a aprender a hablar. Incluso no solo es exclusivo de los seres humanos, los perros juegan, los animales juegan, el reino acuático juega, todos jugamos sin que tenga que ver nuestra educación, nuestra conciencia, la conformación de nuestra personalidad. Huizinga dice en Homo Ludens que el Homo sapiens, el hombre que piensa, el ser que piensa, y el Homo faber, el ser que hace,
que son dos categorías, dos formas de nombrar a la especie desde el siglo XVIII y el XIX. Primero, por supuesto, Homo sapiens con Linneo, y después Homo faber, el ser que fabrica, que es ya con Benjamin Franklin o con Marx, o con Bergson o con Hannah Arendt en el siglo XX. Él dice, yo les propongo algo, el ser que juega. Nosotros podemos estar definidos porque jugamos, y el juego es una actividad que no se puede reducir a ninguna otra. Es esas cosas que son esas cosas y las que siguen. En el juego, por supuesto, hay una finalidad de diversión, pero el juego también puede ser serio. Hay una búsqueda del entretenimiento, pero el juego tiene reglas. Las reglas pueden romperse, se pueden entrampar, se pueden violar, pero se pueden también ir transformando hacia nuevas reglas. Otra característica que señala Huizinga es que el juego tiene límites. Es una cancha, es un tablero, es un campus. Los jugadores, dice, forman una fraternidad. Esa fraternidad los convierte en una especie de sociedad secreta, como los niños que juegan en el barrio o como los jugadores que clandestinamente se reúnen en el póker, ¿no? En estas reglas y en esta esfera aparte, que es el juego, se da una condición muy interesante, que es la de que hay algo ahí que está entre el instinto y el espíritu. No es espíritu ni es instinto nada más. Ese lugar inmaterial que representa el juego está ligado a la plenitud. Si pensamos en la fábrica de obras de Luca Bray, están todos estos elementos. Es decir, esos cuadros están llenos de ludismo, están llenos de este elemento, digamos, que no solo es infantil, sino que es un elemento de esparcimiento, pero también de compromiso. En los juegos hay crueldad, incluso en los juegos infantiles. En las pinturas de Luca hay una cierta violencia, hay actividad erosiva, hay elementos y componentes de destrucción de formas. Él cuenta que va escribiendo algunas frases, luego va pintando encima de ellas. Sus cuadros son mundos que se hacen y se deshacen hasta que él decide dejarlos terminados o indeterminados, pero ya no los toca más. Este mundo de la exposición de Il Mio Blu no es un mundo de azules industrialmente configurados ni de acabados ópticos que sean, digamos, de puro control. Hay mucho descontrol en la medida en que el trabajo además se ve que está hecho en un cuadro y en otro. No parece que solo termine un cuadro y aborde otro. Tengo la impresión, y él podrá comentárnoslo en su intervención, que a veces está haciendo una cosa y está haciendo otra. Creo que hay dudas, afortunadamente, hay regresión, hay proyección de deseo, y al final hay una cristalización. Es decir, él termina el juego tiene un tiempo determinado. Y la belleza y el placer del juego, y de ahí su obra, es que justamente tú amas volver a jugar porque sabes que vas a sentir de nuevo el esplendor que sientes cuando estás en plena jugada. Esa sería una primera caracterización del aspecto del ludismo en la obra de Luca. Me parece muy... Ay, no sé si te me pasmas o si te estoy interrumpiendo, perdóname. Creo que con el viento que está el día de hoy está un poquito inestable mi señal. Pero me parece que ahorita que estabas comentando esto, que digo, no tiene directamente nada que ver, pero me quedé pensando también, inclusive, y veamos, o sea, entendiéndolo un poco a nivel histórico, la parte de la psicología, ¿no? O sea, la psicología en su momento, digamos, también con el Art Brut y todo esto, pero por alguna razón me quedé pensando en la parte lúdica y terapéutica, inclusive si lo queremos ver, a la que se le ha llevado también el arte como para el momento de creación y el momento de desarrollo. Me quedé pensando también, por ejemplo, las obras que, vinculándolo un poco con Dubuffet y toda esta influencia de Carl Jung que tuvo en su momento con los expresionistas abstractos y demás, pero también si lo vamos hacia Latinoamérica, todo lo que se gestó hacia la parte de terapia con Nice da Silveira en Brasil y todo como momento que precisamente el ludismo liberó a las almas, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tenía, pero también liberó, como que generaba estos espacios que
porque también es lo que estábamos comentando en un principio, que genera una realidad alterna, o sea, que permite estos mundos lúdicos que son necesarios, que son importantes tanto para la creatividad como para la como para la reflexión y el autoconocimiento al enfrentarse a uno a esta obra, porque estamos hablando ahorita desde la creación de Luca, pero cuando uno ve esta obra es invitado a participar dentro de ella también, o sea, porque se están construyendo diferentes planos, se están construyendo diferentes situaciones, donde sí, bien dices, hay un carácter que a lo mejor podría ser una cuestión de violencia, pero que se ve permeado de todo esto y que a final de cuentas viene siendo por ejemplo, una saturación de color por un lado, una frase por otro, y de la manera en la que está la composición de todo el cuadro, de pronto nos arroja un momento de la vida, ¿no? O sea, de pronto está ahí, y como bien menciona, inclusive en uno de sus títulos, está su vida, está un vacío, está el tiempo, tiene o sea, un momento, ¿no? O sea, precisamente nos está diciendo esto fue, pero puede seguir siendo en medida de la que tú lo estés viendo y permitiéndote dialogar y permitiéndote ser parte de completar esta historia que está aquí. Y creo que eso es algo que precisamente creo que prolonga la parte lúdica, porque también es un invitar al espectador a jugar con la mirada dentro de lo que se está viendo y precisamente ver que no necesariamente es cómo lo voy a definir, sino cómo voy a jugar con mi mirada ante estos cuadros y de qué forma Claro, puedo crearlo. claro. Y cuando yo aludía a la violencia o a los elementos atávicos, a la erosión, a la crisis y al caos, me refería a la dosis que hay de esto mismo en un juego. Es decir, en un Total. tablero, en una aventura de mesa o en una aventura figurada por un grupo de niños cuando juegan a los piratas o cuando juegan a la zoología fantástica o cuando juegan a la casa de espantos. Es decir, todo lo que podría ser tanático, cruel, extremo, saturnal, demoníaco, está expresado a través de los códigos del juego, porque justo el juego es un cómo sí, en el que todos tenemos un rol, ¿no? La palabra play es muy interesante porque se aplica también a las obras de teatro en la lengua inglesa o al performance de un actor. O a la hora de reproducir la música, ¿no? No solo en la frase games o gamers, sino en play y player, ¿no? Este como si permite que siempre esté controlado dentro del lenguaje lo que está sucediendo en la reunión de fuerzas que implica el juego. Respecto a las frases que aparecen en la obra de Luca, él nos ha dado una versión muy interesante y de manera inteligente lo contó así muy en corto. Él dice, mira, yo escribo algo que estoy pensando, luego lo borro y luego cada cuadro es como una carta en la que al final figura una rúbrica. Hay unas cuantas palabras, flotan en el espacio. Yo hablé hace rato de la relación del juego con el lenguaje y cómo el jugar no requiere hablar, cómo el niño pequeño, la niña pequeña pueden jugar sin necesidad todavía de hablar. Hay balbuceo. Ese balbuceo, diría ahí un poeta del verbo haciéndose carne, es el que se ve en las pinturas, es lo que se intuye cuando él se refiere al sueño, al vacío, cuando se refiere a la decisión de algo, cuando se refiere al instante o al momento, cuando se refiere justamente al cielo o al hecho de estar vivo o a las formas de vivir el día. Lo que aparece ahí, esas confesiones, no terminan nunca por volverse enunciados, no son como las tipografías que hay en el arte conceptual o en el arte de la comunicación. No hay ahí una proposición que pudiera ser valorada en otro sentido. Son balbuceos, son atisbos, son residuos del lenguaje, como los que hay en la edad del juego, como cuando el niño era niño, decía, ¿te acuerdas la voz de los textos de Peter Handke en las películas de Wim Wenders de Far Away So Close o aquella del cielo sobre Berlín? Además, esta concepción de depurar las variables hacia el reino del azul tiene que ver con el giro romántico, donde el arte que se interesó en la naturaleza, se interesó en una naturaleza humanizada. Es decir, los abismos, los océanos, los archipiélagos, las cumbres de la naturaleza.
en la visión de los románticos y de los artistas románticos históricos, era una forma de ver las propias cimas y despeñaderos de lo que ellos ya llamaban el alma, otro concepto que igual que lúdico me causan alergia en un sentido, pero en otro sentido me superinteresan. Me refiero a que el uso y abuso de los términos en el análisis facilón de las artes es lo que me da alergia, claro, pero el concepto del juego y el concepto de la interioridad, por supuesto que me interesan. Solo lo digo un poco con ironía, pero bueno, la ironía también era un giro del romanticismo. Los paisajes de la interioridad, que ellos ya definen como del alma, fíjate que surgen en la poesía y en el arte románticos justo en el momento en que la filosofía abandonó la teoría del alma. Dejó de hablar sobre el alma y le encargó este trabajo a la psicología o a la investigación biomédica o a la fisiología, a la antropología en su momento. Yo me refería a las palabras de María Zambrano. Hace unos días se conmemoraron los 30 años de su fallecimiento y estamos hablando de una mujer que además recibió con todo merecimiento el premio Cervantes y el Príncipe de Asturias, tarde, pero lo recibió, y que fue una mujer que vivió en el exilio, sabemos, defendió la República Española, impartió clases en México, en la Universidad de Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, vivió en el Caribe y retornó a España, y sabemos que ella es famosa, además de por su extraordinaria escritura y la originalidad de su pensamiento, porque ella es una filósofa que sostiene con un gran mérito filosófico el posible retorno de la metafísica a la filosofía. Otra cosa que a mí también me parecía preocupante cuando era muy joven y que en ella reconozco, es decir, ¿es posible la visión metafísica después de la filosofía del ser en el pensamiento contemporáneo? Sí, sí es posible. Ella lo sostiene como la presencia de lo sagrado. Y cuando ella publica aquel libro que se llama Hacia un saber acerca del alma en 1950, ella dice, mira, una cosa es el racionalismo y otra cosa es la razón. Yo creo en la razón, en una razón alternativa, una razón que sea una filosofía integral de todo lo que es el ser humano, incluyendo eso que se llama el alma. Claro, ella se había formado en la teología de García Morente, había sido discípula de Ortega y Gasset, pero también ella fue una autora que creó una filosofía original. Para ella, resumiendo, la poética y la razón constituyen la verdadera visión filosófica. Y ella dice, ahora sí podemos hacernos cargo del alma y de todos esos abismos, todos esos azules, diríamos, todas esas grandes cumbres, esas oleadas, esas avalanchas que a todas las personas nos han movido desde los ancestros hasta los niños, desde quizá los animales, tal vez incluso hasta las plantas, esa sensación de cosmos que todas las personas tenemos dentro y que son las que al ser reconocidas nos pueden permitir iniciar de nuevo el camino después de una era de destrucción como fue la de las primeras eras industriales. Yo siento que la abstracción y las prácticas perceptuales, igual que lo más interesante del arte de los últimos 100 años, también está ligado a la estela de una necesidad de hacerse cargo desde el silencio de todo el discurso. Creo que en la obra de Luca hay atisbos, hay intuición, hay juego de lenguaje, hay cancelación del enunciado, hay silencios totalmente introspectivos y también hay las ganas de recuperar una proyección de la totalidad. Tal vez algunos de sus formatos y la sensación de estar junto a sus pinturas es la recuperación de el proyectar esa cascada y ese paisaje que la naturaleza nos provee, pero que en realidad está teniendo lugar en la mentalidad y en esa región que todavía podríamos atrevernos a llamar el alma. No estamos lejos de esa posibilidad. No, creo que con lo que comentas me parece muy interesante que, digamos, podemos ver que con Luca, ante estas posturas que nos comentas de Zambrano, es muy interesante que siento que con las pinturas de Luca como que se arrojó a intentar abarcar lo digo muy entrecomillado, un todo, que precisamente lo captura en ese momento. O sea, como decir, es algo como querer o sea, y hasta metafóricamente, querer capturar al mar, ¿no? O sea, de esta misma manera, o sea, lo captura sabiendo que es imposible. Y aceptando esta imposibilidad, aceptando digamos,
imposibilidad de abarcar el todo, aún así se pierde el miedo y se intenta, y se arroja, y se hace desde el juego para poder llegar a una percepción desde el alma propia, el alma de Luca, pero también desde el alma entendida como el alma de la humanidad, o sea, un poco como entender siento que también se puede percibir un entendimiento de un reconocimiento del otro dentro de su mismo quehacer. O sea, está viéndose a él mismo, pero no se está viendo a él como un personaje único y desde un punto de vista, digamos, egocéntrico, sino es una cuestión de una reflexión de su ser dentro del ser mismo de la humanidad, ¿no? O sea, dentro de esta Claro, misma, estos contrastes precisamente, ¿no? Y como mencionabas, la parte violenta no es necesariamente que sea una cuestión violenta, pero también es lo que le da sentido y hace que lo que se le fuerza, confronta a la fuerza. violencia sea lo que es, ¿no? Entonces es el reconocimiento de que dentro de un todo existe lo tal vez muy leve, lo muy pesado, lo dulce, lo transparente, el vacío, la soledad, lo agresivo, pero todo esto genera un sentido. Y ese sentido precisamente es este sentido, si queremos decirlo, es realmente genera el alma, genera la posibilidad, genera la experiencia, genera la vida, ¿no? Precisamente, porque si lo vemos así, o sea, es capturar un pedazo de vida entendido desde esta cuestión, sí, metafísica. Claro, mira, en la guía turística del viaje interior, todos los lugares que has mencionado son obligados, ¿no? La violencia como fuerza, la erosión como energía, el desgaste como reconciliación. En el terreno de ese juego, todas las fuerzas son bienvenidas porque están codificadas en esta ilusión. Estar inluso, dice Johan Huizinga, del que hablé hace rato, Uh -huh, inluso, dentro de la ilusión, dentro del juego. Luso se relaciona con ludere, ¿no? Y en el tema del alma, fíjate, fue precisamente alguien como María Zambrano, esta filósofa malagueña, o quizá Hannah Arendt misma, quienes le pusieron al pensamiento de Heidegger lo que no tenía en su momento, esa filosofía del ser, le faltaba el tema de la intersubjetividad. Es decir, también hay que pensar cuál es la relación entre los seres, ¿no? Y el primer otro que podemos nosotros reconocer con dignidad es ese otro, que en realidad son muchos otros que están de nosotros mismos. El diálogo con nosotros mismos y con la parte de nosotros que no vemos muy seguido, que no queremos ver muy seguido o que no tenemos el gusto de conocer, ese es un primer camino de alteridad. Ese te permite en el puente hacia el otro ajeno, entonces sí empezar el reconocimiento. Yo creo que estas potencias que se ven en la obra de Luca, siempre se ven en un espíritu sereno. Hay serenidad en sus imágenes, a pesar de que son complejas, son incluso ambivalentes. No parece que estén terminadas, pero no parece que haya algo más que hacerles. Están en su justo medio, diríamoslo así, pensando en esa visión ancestral del Mediterráneo, que es la templanza. Son imágenes de templanza, pero no son imágenes tampoco puramente armoniosas. Ahí se ve lo que se podría ver al cortar de forma transversal una col. Ahí se ve lo que se podría ver en medio de las burbujas. Son efervescencias, son intensidades. Y sí, imagínate qué interesante que yo mismo me veo en esta conversación y digo lo lúdico, el alma, la metafísica. Ah, caray, yo nunca pensé que iba a hablar de forma afirmativa sobre esto cuando era yo un joven más ignorante, ¿no? Ahora, por supuesto, jugando con las palabras, sé que los conceptos también están ahí para renovarlos, como lo muestra la poética del oleaje de la que hablaban Mariana Chapa y Luca Bray en aquella inauguración virtual tan divertida. Sí, bueno, y si tuvieron la oportunidad de verlo ahí, digo, qué más claro que ver que hacer de Lucas solo con escucharlo platicar, ¿no? Digo, fue o sea, como que eso complementó por completo todo lo que es la exposición. Solo para los que no han visto la exposición, etiqueté aquí
nos hizo el favor Perla de poner el vínculo donde pueden verla completa, si quieren verla después de que terminemos, porque si nos lo saca obviamente de aquí, para que tengan una idea un poquito más clara de lo que estamos hablando. Todo se queda grabado también para que lo vean, porque sí, creo que es muy interesante y no sé si Luca tenga algo, si sigue por ahí, si tiene ganas de comentar algo, porque sí, creo que realmente es esta precisamente si lo quieres ver así, ¿no? O sea, como que desde el lado más, como queriéndolo teorizar tanto, como que uno no quiere llegar a estos términos precisamente, ¿no? Porque justo no es necesariamente que sea como lo más claro, pero a la vez también es lo que da más sentido en estos casos, ¿no? Y en estas obras particularmente. Entonces se vuelve un juego que me parece que es muy importante recalcar la vitalidad, ¿no? O sea, se vuelven obras que son vitales, o sea, que tienen una energía, una pulsión, una energía propia ahí dentro de ellas, gracias a todo esto que hemos venido comentando, ¿no? Gracias a toda esta, a todo este quehacer y a todo este conocimiento que, bueno, bien a bien, o sea, como bien mencionaste, Luca en su trayectoria a través de varios lugares, creo que ha sabido precisamente abstraer de una forma muy puntual, digamos, estas ideas que él ya carga dentro de sí mismo, digamos, como el juego, el lúdico, el dolce far niente, inclusive, si lo queremos ver así. O sea, es algo que ya está dentro de su ADN, pero que conforme va tocando, por ejemplo, en México, que tenía su casa cerca de Acumal, también el mar y todo esto, o sea, que va permeando y todo esto lo va enriqueciendo de tal forma y de una manera que también es imposible de sintetizar. Y la única manera de sintetizarlo es a través de la manera en la que él lo expresa. Porque creo que precisamente está esta carga, o sea, las tonalidades de los y el juego que se permite en todo esto, que precisamente se vuelve algo que se vuelve inclusive muy propio, ¿no? O sea, como él mismo lo menciona, ¿no? Es su azul, ¿no? No Claro, necesariamente un azul que diciendo como este es el azul máximo, no, es el azul que yo encontré, el azul que yo me claro, permití, el azul que yo construí a través de todas estas interpretaciones y de todo esto que estoy haciendo, ¿no? claro. Mira, vámonos a las evidencias. Él cuenta en el opening, yo he estado muchas veces cerca del mar, no necesariamente me meto. Es decir, porque el mar está dentro de uno mismo también. Lo demás sería un lujo y es un lujo, está perfecto, ¿no? Como final de juego, podríamos decir, lo que a mí más me asombra de esta experiencia sobre lo lúdico, sobre el ludere, que es que a diferencia de cualquier experiencia que me digas histórica y cultural, el juego tiene una que es la más asombrosa, esa que uno escuchaba en el poema de Paz sobre el niño y el trompo, ¿no? Que cuando lo tira cae justo en el centro del mundo. El juego nos permite a los niños, a los perros, a las ballenas y a los seres humanos salirnos de lo real sin salirnos de este mundo. Es la metafísica más bella de la historia. Estás en otro reino, pero estás pisando sobre la tierra y después oyes el grito de tu mamá diciéndote ya métete a cenar. En ese momento fuiste al paraíso, regresaste. Creo que todo lo que se puede encuadrar en un objeto, en una pintura, en este caso, en un atisbo del lenguaje, es esa visitación de todos los días que Jorge Luis Borges decía que todos tenemos al paraíso y que si no nos damos cuenta, yo agregaría, estamos totalmente condenados en vida. Eso es lo que yo quisiera compartir esta tarde. Pues creo que con eso que se queda como una excelente síntesis y un recuento de todo esto, menos de que creas que debamos de agregar más, pero creo que eso encapsula y cierra perfectamente toda esta situación del juego y del entendimiento del juego, porque creo que mejor no lo pudiste poner, ¿no? O sea, estamos jugando y de pronto está la realidad y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada porque no te sacan de ningún lado porque nunca dejaste de estar aquí, ¿no? Entonces, eso me parece que es como el takeaway más grande de lo que podemos encontrar en esta exposición. Los invitamos, no sé si tengan comentarios o alguien más. Digo, Luca nada más comentó ahí que gracias por las palabras. Ya Gracias, Luca, Luca. Un muchas saludo a gracias por Luca también. todo. Sí, saludos hasta Italia a todos los que nos están viendo desde allá. No sé si nos entendieron, pero ojalá y sí. Y no sé si alguien más tenga preguntas.
Si tienen ganas de visitar la galería, les invitamos a que saquen una cita. Se puede visitar siguiendo todos los protocolos de seguridad. Pero sí, ahorita lo estamos haciendo bajo cita para poder tener un control del acceso a la gente, para que puedan entrar. Y si cualquier cosa, pues, nos pueden contactar por aquí o tenemos WhatsApp. Dice Luca, me encantó que jugaron conmigo. Muchas gracias, Luca. Gracias Oye, por y jugar con además nosotros primero. hay muchos amigos conectados, muchas amigas, grupos. De verdad, un abrazo a todos. Gracias por su tiempo y por Sí, también la claro. publicidad. Un saludo a todos esos grupos y a todas esas amigas y amigos que están ahí conectados. Un Sí, que abrazo nos grande. acompañan. Sí, porque Genial. se dice poco, pero en esta oleada de los segundos lives, ahora sí que es todo un mérito lograr tener su atención y se los agradecemos en el alma. Pues bueno, Eric, creo que ya te perdí, no te perdí, Aquí pero estoy. bueno. No, es que de pronto se me va por aquí, no sé quién más está No, ahí yo asistiendo. estaba contestando los saludos. Sí, no, ahí están con Eh, saludos, sí, claro. Muy bien, pues bueno, bueno, pues ojalá nos veamos estamos pronto. aquí. No, igualmente, Eric, un abrazo y un abrazo hasta Italia, Luca. Saludos a todos. Un abrazo, Luca. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.